Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos la previa de los playoffs de Champions de la ida. Como ya sabéis, hay muchos equipos aquí que todavía quieren entrar en esos octavos de final y evidentemente para hacerlo tienen que ganarlo. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, ya, bueno, podemos oler prácticamente las primeras grandes eliminatorias de Champions League, de la mejor competición de clubes del mundo, de, bueno, la competición más histórica, seguramente una de las más históricas de todo el deporte, con lo cual, bueno, muchísimas ganas, evidentemente, y además hay varios grandes equipos y varios grandes partidos que tenemos esta misma semana y también la siguiente. Tendremos Galatasaray Juventus, Mónaco Paris Saint-Germain, Karabakh Newcastle, Bodo Glimt Inter de Milán, Borussia Dortmund Atalanta, Benfica, Real Madrid, Olympiacos, Leverkusen y Brujas, Atlético de Madrid. Los que estáis viendo arriba, los cuatro de arriba, es decir, Galatasaray, Juventus, Mónaco, PSG, Borussia Dortmund, Atalanta y Benfica, Real Madrid, son los que se jugarán el martes y los otros cuatro son los que se jugarán el miércoles. Y bueno, sin más dilación, si quieres, empezamos a analizar un poco, pues casi uno por uno, porque la verdad que hay varios que son muy interesantes. El primero, yo creo que los dos estaremos de acuerdo que el Galatasaray, por ejemplo, es un equipo muy peleón, que además lo ha demostrado ya no solo en esta competición, ¿no? O sea, en esta edición, perdón, de la competición, sino en varias de las anteriores, un mítico de la Champions League, pero aún así, yo creo que la Juventus debería ser clara favorita, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, yo creo que es muy sorprendente este enfrentamiento porque el Galatasaray hemos visto que en esta edición de la Champions ha tenido partidazos, mismamente uno que se me viene a la cabeza es contra el Atlético, y luego la Juve que también pues ha tenido actuaciones un poquito más discretas que yo incluso a lo mejor podía pensar que podían acabar un poquito más arriba en la tabla, pero la verdad es que con el tema de cambio de entrenador, todos los problemas que han tenido, pues al final se entiende. Pero sí, yo creo que llegan a esta instancia, además definiendo como locales en la vuelta, y yo creo que la Juve pues tiene que ser favorita. Además ya estamos viendo que está pegando un salto también en la Serie A, si bien ha tenido algún que otro resultado contrario en las últimas semanas, pero igualmente en cuanto a sensaciones, yo sí que veo pues más favorito a los de Turín. Veremos, evidentemente, el partido, sobre todo este, la ida en el campo del Galatasaray, pues va a ser prácticamente un infierno para la Juventus, pero si logran sacarlo, pues quizá no con una victoria, pero sí con un empate, si dejarlo un poquito encarado de cara, bueno, al estadio de la Juve, pues yo creo que sí que deberían ganarlo, además sin demasiados problemas. Y el siguiente partido es seguramente el que yo creo que es más igualado de todos, el Borussia Dortmund Atalanta, porque son dos equipos que, bueno, el Dortmund está firmando una grandísima temporada en la Bundesliga. De hecho, no va primero porque el Bayern de Múnich está haciendo una temporada prácticamente perfecta. Pero bueno, el Dortmund viene en una forma espectacular, varias victorias seguidas. Ha perdido solo una vez en Bundesliga este año. Y la Champions League es verdad que no lo ha hecho tan bien como esperamos, sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con el año pasado, que sí que fue uno de los mejores equipos de la competición en esta fase inicial. Y el Atalanta, que bueno, empezó bastante mal la temporada, que bueno, tanto en Premier League, o sea, en Serie A, perdón, como en Champions League, pero que últimamente la Serie A se ha colado de lleno en las plazas europeas, que es una cosa que al principio pensábamos que incluso no iba a llegar porque el inicio fue realmente malo. Y en la Champions ha remontado también un poquito y se ha colado, es verdad que no en la parte alta del playoff, por eso le ha tocado contra un rival complicado. Pero bueno, a pesar de la igualdad, yo me quedo con los alemanes, creo. Sí, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, el Dortmund yo creo que es de las temporadas a lo mejor un poco más engañosas porque si bien en la Bundes lo está haciendo muy bien, en Champions sí que tuvo más problemas, además contra equipos que tú puedes llegar a pensar que a lo mejor no sufrirían tanto, pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol también y a lo mejor pues esto nos sorprende en cuanto a la eliminatoria porque también hay que recalcar que el Atalanta es, digamos, quien tiene el factor a favor, digamos, del campo, entonces también a lo mejor puede llegar a ser determinante, aunque también yo creo que el Dortmund, jugando el primer partido en casa y también viendo cómo apretan los alemanes, incluso a lo mejor consiguen sacar un buenísimo resultado que les sirva también para la vuelta. Así que yo lo veo esto, como bien decías tú, bastante igualado, pero también yo creo que me decanto más por el Dortmund, porque además en estas últimas temporadas, bueno, mismamente hace dos, llegan a la final sorprendiendo a todo el mundo tras eliminar al PSG. Luego la temporada pasada los elimina el Barça en cuartos, o sea que digamos que más o menos te lo puedes llegar a esperar. Pero últimamente sí que veo al Dortmund pues compitiendo bien en Champions, que esto también es una cosa que se le pedía, que si bien ahora mismo parece que en Bundes, como tiene un Bayern tan intratable, pues cuesta mucho ganar la competición, pero igualmente la están compitiendo y yo creo que ahora mismo pues es una cosa muy positiva para ellos. Correcto. El siguiente partido que tenemos es un, bueno, no derbi, pero sí enfrentamiento entre clubes franceses, porque el Mónaco es de Mónaco, ¿no? Pero bueno, se me entiende, de la liga francesa.
que, bueno, evidentemente el Paris Saint-Germain debería ser, claro favorito, de hecho, no debería ni siquiera, estar aquí. Pero bueno, el Mónaco es verdad que le ha costado bastante, empezó con mucha ilusión, ¿no? Con los fichajes de Ansu Fati, de Pogba, de Dyer, eran fichajes, pues, de renombre prácticamente mundial, por el que se hicieron, muy famosos, la verdad, en verano. Pero la realidad es que el PSG, a pesar de no estar haciendo la mejor temporada, bueno, sobre todo si lo comparamos con la pasada, que es cierto que tampoco empezó demasiado bien y que se acabó espabilando a partir de ahora, más o menos. Recuerdo que el año pasado estuvieron en el mismo sitio ante el Brest y bueno, les clavaron una goleada casi histórica en la Champions League. De hecho, bueno, de los playoffs seguro, porque se iban solo una edición, la más histórica. Y bueno, yo espero, la verdad, que el PSG gane y además creo que lo puede hacer con solvencia, la verdad, porque es cierto que se le ha complicado la Champions, que lo tenían prácticamente hecho y un empate le acabó dejando fuera el top 8, que en la Liga ahora mismo no están primeros, les ha adelantado el Lens justamente esta jornada, que es impresionante lo que está haciendo el Lens, por cierto, pero bueno, que Ujú. demuestra que el Paris Saint-Germain también está teniendo dudas, con lo cual, bueno, a pesar de todo eso, me vuelvo a reafirmar en que yo creo que deberían de pasar, además sin demasiados problemas. Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el PSG es súper favorito en esta eliminatoria y lo normal es que pasen ellos, evidentemente, porque a lo mejor alguien piensa que por esta irregularidad que está teniendo en la liga, pues a lo mejor puede llegar a pensar que también se traslada a la Champions, pero yo creo que va a pasar algo parecido, a lo mejor no tan exagerado a lo que vimos el año pasado contra el Brest, pero sí que me imagino yo una victoria pues bastante contundente. Y es que al final hay que recordar que el PSG se está jugando todo en esta eliminatoria, si bien el Mónaco también, pero el PSG yo creo que no se podría permitir perder en playoffs, o sea, creo que nadie se lo podría llegar a esperar. Y entonces yo creo que sí que son más favoritos, además de por sensaciones, de por fútbol, a lo mejor no están en las mejores, pero también hay que decir que el Mónaco, pues bueno, ya vimos hace unas semanas que Sí, recibió hombre. también una goleada del Madrid, que es un rival que se le puede asemejar en cuanto a nivel al PSG, así que yo creo que también pues lo tienen muy complicado y yo creo que ahora mismo pues a lo mejor les conviene incluso centrarse más en lo que pasa en la competición doméstica para intentar entrar en puestos europeos en Champions la temporada que viene, que el intentar eliminar al PSG, que es un transatlántico y que yo creo que se va a jugar todo por el todo en esta eliminatoria. Sí, y el siguiente partido, el último que tenemos el martes, que por cierto creo que es claramente mejor jornada que la del miércoles, Ujú. es ese Benfica-Real Madrid, en el que, bueno, evidentemente lo más interesante es el duelo otra vez Mourinho-Arbeloa, bueno, la reedición del partido de hace unas semanas, el último partido de la fase de grupos de la Champions League, donde el Benfica le consiguió ganar al Madrid con un gol de Trubin en el último minuto, que sin ese gol no estaría el Benfica justo en la posición en la que está ahora mismo, así que, bueno, fue completamente épico ese final de fase de grupos y pues el Madrid que tiene la oportunidad aquí de vengarse un poco, porque es verdad que el empate tampoco le valía al Madrid para colarse en el top 8, ¿no? Pero bueno, aún así, evidentemente, pues se le complicó bastante. De hecho, el Madrid es otro de los equipos como el Paris Saint-Germain que esperábamos y que de hecho lo tenía hechísimo, más que el PSG, de hecho, diría, para Ujú. entrar en ese top 8, se le complicó, perdón, muchísimo, igual que la temporada pasada. Sorprende bastante que tanto PSG como Real Madrid hayan estado 2 cursos seguidos en esta posición, cuando son 2 de los mejores equipos del mundo. Pero bueno, aún así, a pesar de todo eso, una vez más, creo que el Real Madrid se le tiene que considerar favorito, a pesar de que el duelo directo último ganó el Benfica, a pesar de que, bueno, en la Champions o en la Copa del Rey, quitando la Liga, han tenido bastantes dudas desde que llegó Arbeloa, pero bueno, la realidad es que además va a volver Mbappé seguramente para este partido y últimamente están sumando prácticamente de 3 cada fin de semana, bueno, prácticamente no, siempre de 3 desde que ha llegado Arbeloa, con lo cual, bueno, evidentemente creo que se les tiene que considerar favoritos y además con un margen amplio, yo creo, un 70-30 fácilmente. Sí, la verdad que estoy de acuerdo también aquí con tu análisis. De hecho, yo creo que sucede algo un poquito, un poco parecido a lo que hemos dicho antes del PSG, que yo creo que el Madrid pues no se puede permitir tampoco caer en este playoff, si bien yo creo que tiene un rival que es más difícil, que ya hemos visto que les ha ganado esta misma temporada hace unas semanas, pero yo creo que también será una historia diferente porque no es lo mismo jugar un partido cuando tú crees que ya estás clasificado. Yo creo que ese fue un error del Madrid, ¿no? Pero te lo puedes llegar a esperar porque piensas, bueno, es muy difícil que nos adelanten cuando tienen que darse una serie de resultados y tal. Al final sucedió y se te acaba complicando, como bien has dicho tú, y ahora tienes que jugar 2 partidos a cara de perro contra el Benfica, pero yo creo que si no sucede nada extraño, el Madrid tiene que ganar. Además, yo creo que también con tranquilidad tampoco veo que se le complique mucho, si bien yo creo que sobre todo lo que les costará será jugar fuera de casa el primer partido, pero también definiendo en el Bernabéu, ya sabemos las noches de Champions del Bernabéu, las cosas que suceden, así que tampoco les veo muchas esperanzas al equipo de Mourinho, pero como bien decimos siempre, esto es fútbol y es un equipo que ya les ha ganado mismamente esta temporada, así que veremos lo que sucede.
Correcto, vamos ahora a la jornada del miércoles, en la que, si me permites, voy a hacer un 3-1 rápido y luego nos centramos un poquito más en el Atlético de Madrid, que nos pilla un poco más cerca, porque creo que tanto Karabakh Newcastle como Olympiacos Leverkusen, como Bodo Glimt de Milán, tienen un análisis bastante similar, que es que tanto Newcastle como Leverkusen como Inter deberían de pasar fácilmente. Seguramente Karabakh, Olympiacos y Bodo Glimt son los tres rivales más flojos de los que hay en toda la ronda de playoff. Es verdad que, bueno, si están aquí es por algo, y es verdad Ujú. que varios, además, Karabaj, Budoglim le han complicado muchísimo las cosas, bueno, y Olympiacos incluso también, a varios de los más grandes de Europa en esta fase de grupos, pero evidentemente al ser una eliminatoria de 2 partidos en la que te lo juegas todo por el todo y en la que se presupone que los equipos con más presupuesto, más talento, más historia deberían de pasar a las siguientes eliminatorias y además, bueno, evidentemente es una motivación tanto futbolística como monetaria, pues yo creo que tanto Newcastle como Leverkusen como Inter de Milán deberían de pasar, bueno, son los más favoritos, yo creo, los 3 de cualquier eliminatoria que tengamos en todos los playoffs. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estos tres equipos, Karabakh, Bodo Glimt y Olympiacos que han pasado a esta ronda, digamos, yo creo que tiene muchísimo mérito porque poca gente a lo mejor los veía ahí. Así que ya con eso ya creo que se dan por satisfechos, aunque evidentemente también hay que decir que no tienen nada que perder ya, así que van a ir a por todas. A lo mejor esto es incluso algo positivo para ellos, pero sí, yo creo que el Inter lo tiene hechísimo, el Newcastle también, y a lo mejor el que más o menos puede llegar a pelear un poquito más, porque su campo también aprieta muchísimo, es el Olympiacos, pero también definiéndose afuera la eliminatoria lo veo bastante complicado, pero bueno, como bien has dicho tú, pues esto a lo mejor les sirve como más motivación y acaban dando la sorpresa, porque recordemos que el año pasado alguna que otra sorpresa también se dio en los playoffs. Sí, de hecho, bueno, dicho esto y confirmando otra vez que son muy favoritos, pues el Karabaj le ha jodido bastante al Chelsea, por ejemplo, el Bodo Glimt al City y Atlético de Madrid, quiero decir, o sea, son equipos que le han ganado a varios de los mejores equipos del mundo que esperemos además que lleguen pues a cuartos, semis, incluso a la final. Y a mí no me sorprendería demasiado, sobre todo en el Newcastle y el Leverkusen, que uno de los, porque el Inter yo creo que está prácticamente obligado, es un finalista y uno de los equipos más en forma del mundo a pasar, pero ojo, no se le complica bastante a Newcastle o Bayer Leverkusen. Y dicho esto, pasamos al último, en el que, bueno, yo creo que el análisis también es un pelín similar, con todo el respeto a las Brujas, que creo que sí que está un pasito por delante, pues, de Bodo Glimt, Karabaj o Olympiacos, pero, en el que yo creo que evidentemente el Atlético de Madrid debería ser favorito. Es cierto que viene una racha, bueno, más extraña imposible, porque la Copa del Rey, que es la competición que más les importa ahora mismo, está a un nivel espectacular. En la Liga, que les importa poco porque parecen estar lejos de competir por el título, están fatal. Y en la Champions League, que yo creo que también les debería importar, porque hasta que no los eliminen están vivos, pues veremos cómo lo hacen. La última jornada de fase de grupos se les complicó muchísimo, precisamente en el Bodo Glimt, que es el equipo que comentábamos antes. Y bueno, creo que tienen la oportunidad aquí otra vez de colarse. Es cierto que pues, hubiese sido muchísimo mejor directamente entrar en el top 8, que es algo que viendo cómo se dieron todos los resultados y viendo además el partido que tiene el Atlético de Madrid en casa ante el Bodo Glimt, deberían haber hecho ya en la fase de grupos, pero creo que aún así son favoritos en estos playoffs, aunque bueno, el Brujas también su estadio y bueno, además, por ejemplo, al Barça se le complicó mucho, o sea, también es un equipo muy peleón, que es verdad que a un partido, como todo lo que hemos comentado hasta ahora, pues te pueden complicar, pero a dos creo que evidentemente todos los equipos grandes deberían ser favoritos y no tener demasiados problemas. Sí, yo de hecho incluso a lo mejor te diría que lo más complicado que tiene el Atlético en este partido es este partido de ida porque juegan fuera, ya hemos visto que ahí pues cuesta bastante a los grandes equipos, así que veremos porque el Atlético, como bien decías tú, pues en las competiciones digamos de eliminatorias, ahora mismo van muy bien en Copa, veremos si también trasladan esa dinámica a la Champions, que yo creo que evidentemente pues teniendo esa diferencia brutal en cuanto a puntos en la Liga, pues ya les hace centrarse en Copa y en Champions, pues a ver si lo consiguen trasladar, porque también es otro equipo que a lo mejor se le complicó un poquito en esa última jornada lo de meterse entre los 8 primeros cuando parecía algo pues bastante accesible. Y pues son dos partidos que más o menos se trastocan el calendario y que te pueden llegar a perjudicar en otras competiciones, pero como bien decimos, el Atlético ahora mismo está en modo Champions y en modo Copa, así que yo los veo bastante favoritos, aunque como bien digo, si el Brujas saca un buen resultado, yo creo que sobre todo será en el partido de ida, porque en la vuelta con el Metropolitano encendido y yendo sí o sí a por la victoria, sí que lo veo bastante complicado para ellos. Correcto. ¿Te parece hacer un rapid fire rápido y decimos quién creemos que ha pasado de cada Venga, eliminatoria va, y despedimos? vamos. Yo en el Galatasaray Juventus voy con la Juve. Yo también. Dortmund-Atalanta, el Dortmund. Dortmund, Mónaco-PSG, el PSG. PSG, Benfica-Real Madrid, Real Madrid. Madrid, Karabaj-Newcastle, yo voy a decir Newcastle. Newcastle, pero ojo, Y en el Olympiacos Leverkusen yo voy a decir Olympiacos.
Yo también, yo también. Es el que menos Tengo la defiende. pedrada, tengo la pedrada. Por decir una pedrada, sí. Y luego, bueno, Bodo Glimt, Inter, decimos, yo creo que Inter los 2, ¿no? Y Brujas, Atlético de Sí. Madrid, también los 2 con los de Simeone. Pues bueno, veremos si acertamos. Nos tiramos una piedra, es verdad que tampoco nos hemos jugado mucho. A ver, evidentemente, pues hay bastante diferencia a nivel en varios de los partidos, con lo cual sería complicado pensar en una sorpresa, pero sobre todo el del Newcastle y Leverkusen, a mí no me sorprendería, y lo he dicho antes, que uno de los 2 se vaya para el pozo. Con lo cual, bueno, evidentemente muchas ganas otra vez de seguir con la Champions. La semana que viene tendremos ya la vuelta, que bueno, esto se decide pim pam, y luego viene lo bueno de verdad, porque están esperando, bueno, está esperando el Arsenal, está esperando el Bayern de Múnich, está esperando el Liverpool, está esperando el Barça, está esperando el Manchester City, están esperando varios de los mejores equipos del mundo, y aquí hay varios más de ellos, con lo cual, bueno, esto solo significa que lo siguiente va a ser todavía mejor que esto, que ya es suficientemente bueno. Sí, te has olvidado de mencionar al Tottenham, en ese top 8, un gran equipo como estamos viendo en estas competiciones, pero sí, ya sabéis qué es lo que toca hacer con esta parte del vídeo, ¿no? Efectivamente, dejad un pedazo de like este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, uy, le dais like y lo compartís con vuestros amigos y os lo agradecemos, como siempre decimos, un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.